La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada, en la novela Princesa Valiente, capítulo 51. Cuando llegó la primavera, las flores comenzaron a florecer. Sin embargo, los vientos fríos se negaron a disiparse. Cuando uno abría sus ventanas, todavía se podían ver los carambanos. Este invierno pareció durar más de lo habitual. Sin embargo, Xu Xiao, subconscientemente, sabía que algunas cosas no estaban muy lejos de suceder. Zhuge Yue había estado ausente en un viaje de negocios a la ciudad de Ye durante medio mes. Hace 3 días, Xu Xiao recibió la noticia de que había surgido un conflicto fuera del paso Yanming. Sin embargo, fue solo un ejército de unos 30 soldados borrachos quienes se aventuraron a las puertas del paso Longjing, dejando escapar una ráfaga de flechas. Como resultado, un soldado del ejército de Yan Bei perdió la vida, mientras que otros 3 resultaron heridos. A pesar de esto, Yan Bei no tomó represalias. Pasaron 10 días antes de que la noticia llegara a la ciudad de Zhenguang. En el papel que contenía en el mensaje, el general de la frontera solicitó al tribunal que enviara tropas hacia Yan Bei, alegando que Yan Bei carecía de mano de obra y sufría una hambruna. Sus recursos militares se habían agotado, mientras que los conflictos estallaron internamente. Además, continuó diciendo que la noticia era confiable y que este era el mejor momento para comenzar otro conflicto en el norte. Una vez que se pierda la oportunidad, será difícil invadir de nuevo Yan Bei. Incluso, antes de este mensaje, hubo ruidos dentro de la corte para invadir a Yan Bei. Este mensaje solo sirvió para agregar combustible al fuego, agitando las intenciones de Xia de comenzar otra guerra. Desde la corte hasta los civiles, la pasión de todos se encendió. Los liegues de Xia eran de fuera del paso, eran una raza que le gustaba pelearse. En este momento, bajo la instigación de otra parte, se entusiasmaron aún más con la idea de otro conflicto. Al caer la noche, los sonidos de cuchillos afilados se podían escuchar en toda la ciudad. Funcionarios de la Organización Central de Vigilancia instalaron puestos en la Plaza de la Rosa para reclutar en el ejército. Una larga lista de nombres estaban garabateados en un tablón de anuncios y colgados delante de la Plaza de la Rosa, y cada persona había hecho un juramento de sangre antes de eso. A pesar de la pasión del público por ir a la guerra, el Palacio Shengying retrasó la emisión del decreto oficial. Las dolencias del emperador habían resurgido, ya que no había estado en la corte durante 7 u 8 días. Bajo la instigación deliberada del clan de ancianos, comenzaron los preparativos previos al conflicto para los civiles. Incluso los ejércitos autoformados de varios territorios comenzaron a congregarse en la capital con sus espadas en sus manos. Xu Xiao escribió a Zhuge Yue 4 veces, pero antes de que recibiera una respuesta, recibió una visita de Zhuge Wei, quien había desaparecido durante mucho tiempo. Esto la tomó por sorpresa por un momento. Zhuge Wei había regresado a la capital desde las tierras autónomas de la familia Zhuge. Aunque Zhuge Muqin lo había expulsado de la familia después de la desgracia que le había ocurrido a Zhuge Yue, se le incorporó al registro familiar una vez que Zhuge Yue regresó a la gloria, como si nada hubiera sucedido. Había dejado la capital durante 3 años. La razón por la que regresó fue para asistir a la boda de Xu Xiao y Zhuge Yue. Hace un mes, la dote de Xu Xiao entró por las puertas de Zhenguang. Se estimó que había más de 400 carros de bienes materiales, escoltados por 50,000 personas. Los oficiales de Tang estaban vestidos de forma extravagante, pareciéndose a una boda real. Fue una visita alegre, ya que la ciudad fue pintada de rojo. Los pétalos de las flores estaban esparcidos por todas partes, cuando 3,000 sirvientes del palacio abrían el camino, flanqueados por 20,000 soldados con armadura de cuerpo completo del ejército de Xiu Liu y 20,000 soldados
del ejército del lobo. Era una vista intimidante. Incluso la realeza en sí misma no realizó un ritual tan extravagante. Los civiles de Zhenguang, junto con los funcionarios de Xia, quedaron estupefactos. Esta era la dote que Li Se había pasado 2 años preparando para ella. Este fue el último gesto de extravagancia, honor y prestigio. Incluso cuando él había fallecido, la vigilaba diligentemente a través de tales gestos, asegurándose de que otros no la despreciaran. El estado de la familia Suge se elevó instantáneamente debido a su unión con el imperio Tang a través de Xushao. Suge Muqin, quien había estado plagado de enfermedades, regresó de su tierra, realizando trámites con los funcionarios de Tang. Suge Yue, con su ingenio, logró reunir a muchos parientes lejanos de la familia Ying, muchos de los cuales Xushao ni siquiera había visto antes. Sin embargo, estas personas mayores, de pelo blanco, gritaron al verla, expresando lo mucho que la extrañaban, al no haberla visto durante muchos años. A algunos de los ancianos de la familia Ying se les dio un lugar en la residencia del jefe de policía para que vivieran. Aunque Xushao no tuvo una buena impresión de ellos, Suge Yue ordenó a sus sirvientes que los trataran bien. Durante los siguientes días, todo lo que hizo Xushao fue sentarse en su habitación, mientras escuchaba a estas personas enseñarle las costumbres del matrimonio, las responsabilidades de ser esposa, incluyendo lo que se debe y no se debe hacer. A medida que se acercaba el día de su boda, se sentía cada vez más incómoda. Cuando los ojos de todo el mundo se centraron en ella, no pudo sentirse en paz, a menudo sintiéndose en peligro oculto detrás de esta extravagancia. Como resultado, no podía comer ni dormir bien. Suge Yue trató de consolarla, diciendo que se había sentido abrumada por la alegría, mientras se consolaba al estar de acuerdo con él. Esperaba que solo fuera un episodio de tristeza antes de la boda, en lugar de una mala premonición causada por su sexto sentido. Sin embargo, después de que Suge Yue se fue, su inquietud comenzó a ser más obvia. A partir de entonces, extrañas piezas de información de Yanbei y asuntos en la corte solo sirvieron para exagerar su estado emocional actual. Solo podía sentarse y mirar mientras tomaba las precauciones necesarias, mientras esperaba a que Suge Yue regresara para la boda. Los rayos del sol brillaban a través del dosel, coloreando el paisaje con un ligero dorado. Las sombras de las flores fueron proyectadas en la habitación y sus ojos, a través de las ramas de sauce, sostenía un membrete entre los dedos que olía a armadura corporal y pólvora. Las palabras habían sido escritas con fuerza y en abundancia. Xushao estaba vestida con un vestido blanco pálido, mientras se apoyaba en la alfombra suave. Una jaula colgaba junto a la ventana, con las puertas abiertas. Un pájaro blanco, con 3 plumas rojas, en su cola dormía perezosamente dentro de la jaula, desprovisto de su habitual postura imponente. Yue Qi había dicho que esta era la mascota personal de Suge Yue, un búho nival. Esta fue la bestia voladora más feroz en Xinhai. Era rápido, ágil, inteligente y tenía garras y dientes afilados. Xushao usó sus palillos para recoger un trozo de carne estofada con salsa. El pájaro, sin siquiera batir un párpado, le arrebató el trozo de carne con un movimiento rápido y lo tragó después de masticarlo 2 veces. Luego, continuó durmiendo con la cabeza inclinada hacia un lado. Este fue un pájaro perezoso, de hecho, ni siquiera hizo un solo sonido todo el día. Xushao lo miró mientras sus dedos rozaban el membrete. Un tinte de alegría brotó de su corazón. Aunque era perezoso, seguía siendo útil. Las cartas de esta naturaleza solían ser conocidas como una conversación entre 2 personas no relacionadas. En la actualidad, se había convertido en una conversación entre 2 familiares. El día de la boda se acercó un poco más. En 2 días, él estaría de vuelta. A partir de entonces, se pondría la corona y la capa y abordaría un sedán exquisito.
Bajo los sonidos ensordecedores de los tambores y los instrumentos musicales, ella oficialmente se convertiría en parte de su familia, siendo legítimamente conocida como su esposa. El trozo de papel dorado, con sus caracteres de nacimiento escritos en él, todavía estaba colocado debajo de su almohada. Estaba decorado con dibujos de patos mandarinos, pájaros y flores en flor, con sus nombres escritos en ella. Xu Shao pensó para sí misma que tal vez era la lechuza de Xinhai que se había desprendido de su ferocidad y su deseo de matar, eligiendo vivir felizmente en paz en una casa hecha de oro, sin querer aventurarse nuevamente. Había innumerables puertas en este mundo. Aquellos que obstruían el progreso de las personas solían ser invisibles. Era el jefe de policía del ejército de Xia y un señor feudal con un ducado. Ella debía casarse con su familia como lo hacía una princesa. Su dote estaba reunida enteramente en un patio, pareciendo una tierra de tesoros. Las personas que estaban a cargo de los trajes del palacio escogieron su atuendo de boda. También recibió muchos regalos de las familias reales, ya que el palacio estaba lleno hasta el borde. Ella también se comportó con más entusiasmo, lo cual era raro. De vez en cuando hojeaba los regalos con Jing Ying, Mei Xiang y Wanner. Como no había visto mucho del mundo antes, al ver un regalo raro, exclamaba de alegría, comportándose como una chica de campo. Esta noche se mudaría a la mansión de la familia Suge, ya que el jefe de la familia Suge la ayudaba a trabajar en los preparativos de la boda. Como no tenía familia, solo podía vivir en la residencia de Suge antes de su boda, donde había vivido cuando era joven. Desde allí, ella entraría oficialmente en la residencia del jefe de policía y se convertiría en su esposa. El tiempo pasó en un instante. En poco tiempo amaneció, lo que indica el inicio del día siguiente. Después de mudarse a la residencia de Suge, no vio al jefe de la familia. En cambio, estaba acompañado por personas de la familia Ying. Xu Shao mantuvo a su lado a una niña llamada Yu Xiaohe para que fuera su asistente personal. Cada vez que se sentía aturdida, esta niña de baja categoría social encendía un poco de incienso. Este incienso tenía un olor familiar que le recordaba una receta que había aprendido cuando era joven. Aunque el surtido de hierbas medicinales mixtas no era valioso, el olor que desprendía calmaba el alma y permitía a las personas que habían estado sufriendo pesadillas dormir bien por la noche. 2 días más tarde, un sirviente llegó con la noticia de que Suge Yue había regresado a la ciudad y que había visitado a sus padres en la residencia de la familia mayor. Sin embargo, debido a la tradición, no se le permitió visitarla. Cuando escuchó la noticia, estaba tomando una ducha caliente. Una sirvienta le entregó una carta cuando la abrió en sus manos mojadas. La carta tenía una sola oración escrita en ella. Estoy de vuelta. Te buscaré en 5 días. El día de su boda era en 5 días. Esa noche, Xu Shao apartó una vid seca, causando que un poco de polvo blanco se frotara en sus manos. Mientras lo lavaba en un recipiente de agua, sintió que algunas emociones brotaban del fondo de su corazón. La cuenca de agua brillaba ligeramente, dorada cuando el membrete quedó sumergido bajo su superficie. Débiles rastros de palabras pequeñas y ordenadas filas comenzaron a aparecer. Ese fue el mensaje real que pretendía transmitir, que estaba oculto debajo de la superficie de la carta. Las puntas de los dedos de Xu Shao se volvieron pálidas cuando los sonidos de un choque de armaduras resurgieron en su mente como si ella siempre hubiera estado escuchando una sinfonía. Maestra, ¿me seguirá? Xu Shao negó con la cabeza y sonrió levemente. Me quedaré aquí. He Xiao asintió mientras se inclinaba. Cuídate, maestra. Había algunas gotas de rocío en el exterior de la ventana, mientras la luna colgaba brillantemente en el cielo nocturno. Xu Shao miró a la luna blanca que colgaba en el cielo mientras murmuraba. Se avecina una tormenta.
La familia Suge envió a 3 sirvientes diferentes para que cuidaran a Xuxiao antes de su boda, pero todos fueron devueltos. La familia Jing también había enviado a algunas personas, pero Xuxiao había ignorado sus ofertas. Al final del día, fue Mei Xiang quien acompañó a Xuxiao durante la noche antes de la boda. Mei Xiang, que generalmente era fuerte y firme, temblaba mientras ponía a Xuxiao con el vestido de seda rojo que estaba cubierto casi por completo con bordados. Los patos mandarines bordados simbolizaban la fidelidad eterna. Flores de peonia florecieron en el fondo. Iluminada por el torrente de luces, la escena entera parecía como si estuviera floreciendo. Las lágrimas comenzaron a desbordarse de la esquina de los ojos de Mei Xiang, mientras las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba. Xuxiao extendió su mano para limpiar las lágrimas en el rostro de Mei Xiang antes de abrazar a esa mujer que la había seguido durante tantos años. En este momento, Xuxiao parecía más hermosa que nunca con el maquillaje recién aplicado en su cara. «Señorita», Mei Xiang devolvió el abrazo mientras sollozaba. «Señorita». «Ay, señorita». Ya no podía formular las oraciones adecuadas mientras permanecía en su posición y seguía llamando a Xuxiao mientras dejaba que sus lágrimas fluyeran libremente. Al día siguiente, Xuxiao finalmente dio la bienvenida a su matrimonio, con los funcionarios ceremoniales del Imperio Tang vigilando a su lado. La ceremonia siguió el procedimiento preciso de un matrimonio noble. El carro partió de la residencia Suge antes de llegar a la embajada de Tang. Primero, se leyó en voz alta el decreto del fallecido emperador Tang, Li Se, antes de que se anunciaran las palabras de gratitud del actual emperador Tang, Li Shuyi, después de lo cual ella se dirigió hacia afuera, acogida por una sinfonía de instrumentos que la seguían donde quiera que fuera. Fue un gran espectáculo. Los civiles se amontonaban como un mar de cabezas flotantes. 80 damas de honor se sentaron en una serie de carruajes más pequeños detrás de ella, y al final del convoy había un grupo de familiares de la familia Suge junto con otra nobleza. La palma de Xuxiao estaba sudando, mientras el brillante velo carmesí cubría su visión, y ella solo podía escuchar el sonido de la fanfarria. En este momento, Xuxiao comenzó a sentirse nerviosa cuando el convoy se acercó a la residencia del gran mariscal. Xuxiao ya conocía las rutas y el procedimiento de memoria y comprendió que si todo iba según lo planeado, los funcionarios de Tang entregarían su carruaje a los oficiales ceremoniales del Imperio Xia en el puente del Pavo Real. Más adelante, Suge Yue estaría allí para darle la bienvenida. Sin embargo, aunque todavía estaban lejos del destino, su carruaje se detuvo de repente. El corazón de Xuxiao saltó en un latido cuando escuchó una campanilla que provenía del palacio de Shenjing. 14 campanitas desoladas sonaban en los cielos. Había 5 campanadas, largas con 9 cortas, completamente diferentes de las 9 campanillas largas. 5 cortas que simbolizaban la autoridad del emperador. En este momento, el sonido parecía cada vez más triste y serio, mientras el viento transportaba el sonido, extendiendo el estado de ánimo por todas las tierras prósperas. Todos aquellos que caminaban, se paraban, observaban, correteaban, se detuvieron en seco cuando incluso los cielos se desvanecían en silencio. Incluso los pájaros en los cielos parecían detenerse. Alguien reaccionó primero. Otros hicieron lo mismo cuando las masas de personas se postraron repentinamente en dirección al palacio Shenjing. Se escuchaban sonidos de lamentos por toda la ciudad, particularmente desde la plaza Siwei, donde se reunían multitudes. Xuxiao se quitó el velo y levantó las cortinas del carro. Los vientos la acariciaron, haciendo que su cabello se meciera con el viento. Solo en ese momento, finalmente entendió lo que había sucedido. El emperador Xia finalmente había fallecido.